Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida. Y mucho más. Power Insurance Financial en Orlando, Florida. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Hola, nuevamente buenas noches a todas las personas que nos siguen acá en Factores de Poder, a las personas que están pendientes del contenido. Hoy yo, Eduardo Figueroa, como siempre, con Luis Lugo Calderón, vamos a estar metiéndonos un poco, hurgando un poco en casa, en las noticias de Venezuela y también un poco con lo que es lo internacional. Hoy, como ya pues siempre se nos ha venido haciendo costumbre y además nos gusta, queremos recordar ciertas cosas que estamos convencidos, además de que son importantes. Porque el olvidar, como dicen algunos dichos por ahí y algunas otras personas, eso nos ha costado muchísimo. Es condenarnos a repetir los errores. Es condenarnos, sí, a la muerte histórica. Yo creo que condenarnos a una muerte histórica. Esto además lo que le vamos a comentar lo vivimos y conocemos a estas personas. La semana pasada inició huelga de hambre el capitán de corbeta Carlos Maxotay, el teniente de navío Luis Antonio Escola Lugo, compañero además de año de graduación, y de igual manera el mayor de la aviación Ricardo González. Ellos son de la causa mal llamada, la causa Armagedón, fueron detenidos en el 2018. Y bueno, iniciaron una huelga de hambre porque tienen más de 5 años con retraso procesal, lo cual en el peor de los casos, siendo ellos sentenciados, ya con el tiempo que llevan detenidos, deben salir en libertad porque ya han cumplido cualquier condena que se les pueda, pues que se les pueda endosar o que el juez pueda considerar la cual ellos merecen. Luis, por favor, compleméntanos un poco de esto. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Bueno, disculpe más bien que intervine sin antes presentarme y saludarle. Para mí siempre es un honor, siempre es un placer compartir este espacio, Eduardo, contigo y con la audiencia de Factores de Poder. Sí, bien lo has dicho, el jueves pasado comenzó la huelga de hambre. Estos tres oficiales, estos tres caballeros, porque son unos caballeros. Realmente usted pasa 10 minutos, necesita usted nada más 5 minutos hablando con ellos para darse cuenta los seres humanos que son ellos. Con dos de ellos compartí celda con el mayor Ricardo González y con el capitán de corbeta Carlos Maxotay. Tuve el honor de compartir pues mi presidio. A pesar, suena aberrante, pero cuando tú compartes el presidio por la causa en la que estábamos nosotros, pues obviamente es un honor parársele enfrente a la dictadura, al régimen y pues bueno, demostrarle que todavía en ese momento existían oficiales institucionalistas. Mira, Eduardo, yo realicé huelga de hambre porque ya yo tenía 6 meses, 7 meses de haber cumplido mi condena y no me habían liberado. La huelga de hambre es algo muy delicado porque el organismo, después de las 2 semanas de huelga de hambre, comienza a tener consecuencias irreversibles. Me preocupan mis amigos, me preocupan los muchachos, porque realmente sé que ahorita el régimen está tan atornillado que no tiene nada que perder dejando morir a estos oficiales. Pasó con el caso de Marín Chaparro, que duró casi 70 días en huelga de hambre. Hoy por hoy, quizás sufriendo ya estas consecuencias por esa huelga de hambre, y no encontró los objetivos
mayores. O sea, encontró ciertos objetivos, pero no pudo ser trasladado del Digesín a Ramo Verde. Recordemos que el Digesín no es un centro de reclusión, es un centro de reclusión preventiva. Usted a los 45 días debería salir de ahí, ya que no tiene las medidas necesarias, las básicas para tener en presidio a un ser humano. Contado esto, realmente es lamentable que a este tipo de personas que realmente no son delincuentes, realmente no son personas que cometieron un delito como tal, porque que ni siquiera se lo han comprobado, no, el pensar diferente no es un delito, el cumplir con la Constitución no es un delito, y por eso son las causas por las cuales están detenidos estos oficiales, al punto de que ni siquiera le han llevado a juicio porque saben que no tienen pruebas, saben que las mismas personas que iban a ser testigos en contra de ellos ya no se encuentran en el país, entonces no tienen cómo sustentar las aberrantes imputaciones sobre estos oficiales. Pero por otro lado, Eduardo, vemos a la toma de Tocorón, la toma se llamó, creo que la liberación del cacique Huaycaipuro, creo que fue el nombre que se le dio después. Operación Cacique Huaycaipuro, que no Sí, sé la por qué. liberación del cacique Huaycaipuro, correcto. Es aberrante saber, porque yo sé que tú estuviste en la Policía Militar de Base Sucre y te tocó en algún momento trabajar como, no como custodio, sino como seguridad perimetral de Tocorón por una semana. Ya nos explicarás después tú eso. En ese entonces, eso fue creo que en el 2010, 2012, por ahí, entre esos años, se tomó la cárcel del Rodeo. La cárcel del Rodeo duró un mes para poder ser tomada, debido a que los prisioneros poseían armamentos y pues se defendieron y no quisieron entregar de manera pacífica el recinto penitenciario. Tocorón es 3 veces, 4 veces lo que significaba el Rodeo en aquel momento. ¿En qué sentido? En las infraestructuras. Tocorón era una ciudad, Tocorón era un barrio correcto, con casas dentro del recinto penitenciario. Contaba con zoológicos, con parques infantiles, con discotecas, con manga de coleo, o sea, galleras, cualquier cantidad de cosas que usted dice, pero bueno, y esto no es de ahorita, usted va a cualquier penal abierto en Venezuela y se va a encontrar, no quizás lo de Tocorón, porque lo de Tocorón, yo creo que lo único que se le puede equiparar a Tocorón era la antigua PGB, que por eso es que eliminan la PGB, pero aquí hay algo interesante. Esa toma no tuvo disuasión por parte del AMPA común que se encuentra, o los prisioneros que se encuentran dentro del recinto penitenciario. ¿Por qué? Porque realmente fue pactado. Esta fue una entrega pactada. Ni un solo detenido, o ni un solo miembro de la banda del Tren de Aragua fue detenido durante esta toma. O sea, nadie, lo que en el argot carcelario se llama el carro, o lo que vendría siendo la banda, nadie de la banda del Tren de Aragua fue capturado. O sea, suena irracional, ¿no? Suena ilógico. ¿Cómo voy a capturar a alguien que está dentro de una cárcel? Bueno, si ustedes se ponen a ver lo que significa esta mafia carcelaria, porque es una mafia, es una organización de la cual yo creo que desde la gente de Miraflores, desde el inquilino de Miraflores o el que tomó posesión de Miraflores de manera irregular, hasta el último guardia nacional que está en la seguridad perimetral, comen de esa mafia. Yo vi cómo en la cárcel de La Pica, la cárcel de La Pica, donde está en la parte militar, donde es el recinto penitenciario de la parte militar, lo que es de Procemil, está dentro de donde duermen los guardias nacionales. Hay que recordar que la Guardia Nacional no es custodio de las cárceles, ellos son custodios de la seguridad perimetral. La custodia de los prisioneros pasa o recae en responsabilidad de lo que es el servicio penitenciario, en el cual hasta hace unos años atrás estaba a mando de Iris Varela. Entonces, hay que hacer una retrospectiva, ¿sabes? Hay que devolvernos un poquito unos años atrás, donde veíamos a esta señora, a esta pseudodiputada, diciendo que ya en Venezuela no habían armas en los recintos penitenciarios. Ya en Venezuela el preso estaba
reinsertándose en la sociedad, estudiando y todo esto, cosa que es mentira. Pero Yo, bueno, ¿no? ¿Cómo se le cree también a una persona que fue diagnosticada con esquizofrenia? Y eso es una de las grandes también luchas y pugnas que hubo entre grupos, aunque ella revienta y rompe todo aquel que cite eso. Pero al mismo difunto, al insepulto, se lo dijeron. Esto es una mujer que sufre de esquizofrenia y es un peligro, pero ha sido Eduardo, también una superministro. mira, en lo que es la parte de la PICA, el Centro Penitenciario de Oriente, está la parte militar, como te dije, está una cárcel que se llama Mandela, la cárcel de máxima seguridad, donde los visten de amarillos de azul. Está la cárcel abierta, donde en aquel momento lo comandaba, y suena, vuelvo y repito, aberrante, pero los que llevaban la cárcel eran dos bandas, o dos carros, como le dicen, era el tren de Monagas y el carro loco de Cristo, y estaba un anexo de mujeres. Entonces tú veías cómo es increíble, pero el que estaba a cargo de las penitenciarías de Oriente era un muchacho como de 32, 33 años, el nombre ahorita no lo recuerdo. La escolta de ese señor, de ese chamo, eran delincuentes de estas cárceles. Y si tú querías, bueno, mira, yo caí aquí por droga o por asesinato, por esto, tú podías pagar una cierta cantidad de dinero en dólares y te daban pasaporte, cédula nueva con otro nombre, era tu cara, pero con otro nombre, y salías en libertad. Esto con respecto a lo que es la mafia carcelaria. Cuando los de máxima seguridad, las cárceles de máxima seguridad no tienen acceso a las comidas. O sea, las cárceles de máxima seguridad solamente comen lo que les da el servicio penitenciario. Muy pocas veces se dejan que los familiares, pues bueno, dejen comida y todo esto, pero esto lo sacan si el servicio penitenciario va a pasar revista, como dando a entender de que ahí no introducen nada, cosa que bueno, sabemos que no es así. Sí, Luis, bueno, como tú lo decías, además que eso está ahí, cualquier persona que pase o esté en Maracay puede preguntar si es cierto o no en Base Sucre. Yo fui comandante accidental del grupo de operaciones de la Policía Militar en ese momento, estamos hablando del 2010, entre 2010 y 2011 hubo el conflicto en el rodeo, trasladaron casi a 500 presos del rodeo para Tocorón y a las policías militares nos correspondía montar una guardia semanal allí. Ya en el 2010 estaba establecido prácticamente la misma estructura sí, corporativa del Tren de Aragua que hay ahora. Ya el Niño Guerrero estaba establecido, también estaba otro plan de nombre Petrica, pero era lo mismo, era una cárcel con una cantidad de aperturas y con una cantidad de comodidades que realmente supera cualquier ficción. Bueno, hablaba contigo antes del programa de lo que ha sido en el proceso del chavismo, lo que ha sido la apología del delito y la deificación, sí, la apología y la deificación de lo que ha sido las figuras de los planes en las cárceles. Y cuando te detienes un momento, te das cuenta que eso tiene muchísimo tiempo rodeándonos en época de chavismo. Mira, cuando en la campaña presidencial de Chávez en el 2012, recuerdo que salió el lema que tenían, el hashtag Chávez es otro beta, Tarek es otro beta, que el beta viene la frase beta como tal viene del argot carcelario. En su momento también critiqué muchísimo eso. En el 2014 Guaco pegó muchísimo con una canción y me encanta Guaco, pero está presente en todo y eso también te hace, mira, ser parte del problema. Decía la canción esta de Baja y decía, esta muchacha manda más que un pran. Y entonces eso está metido como en el inconsciente colectivo, ya forma parte sí, de lo que es la sociedad y cuando se liga lo que es mito y realidad urbana, muchachas en los colegios yendo a las fiestas, porque también son centros donde se hacen fiestas los fines de semana, fiestas electrónicas, van mujeres, se quedan una semana, 2 semanas, y entonces muchachas de 16 años están buscando tener un novio que sea pran o que sea parte de este carro que viene siendo como el tren gerencial de las cárceles. Es algo que ha venido tomando a Venezuela, pero fue en época del chavismo. Cualquier persona que tenga algún familiar que haya sido militar, sobre todo en la Guardia Nacional, en los 80, en los 90, les dirá cuál era la realidad carcelaria. Había muchas deficiencias, pero definitivamente no tenían estos call centers, ni tenían estas pirámides organizacionales criminales operando desde la cárcel. Y bueno, el Niño Guerrero, imagínate, él prácticamente construyó una transnacional.
Iris Valera se tomó fotos con los pranes en diferentes cárceles, con el conejo, y a mí hasta me aterra escuchar que yo me sé nombres de muchos pranes que nombraba Chávez. Recuerdo que había uno que se llamaba el Wilmito por allá por Bolívar. Y entonces en el consciente colectivo están los nombres de los pranes, pero no los nombres, pues no sé, de figuras históricas, no tanto los próceres, sino también luego de la independencia, artistas o personas que realmente han contribuido con el país y lo siguen haciendo. Y eso tiene que dispararnos una alarma. Ellos crearon el desastre y ahora, por ni siquiera solventarlo, porque esto va a seguir igual o peor, ellos quieren que se les aplauda. Como, dígame, Remigio Ceballos, uno de los peores irresponsables entre tanta basura que hay en la Fuerza Armada, yo creo que él resalta: la infantería de marina no tiene municiones, los grupos de infantería, los grupos de fuerzas especiales no están adiestrados porque no hay municiones, pero los presos sí tienen municiones. Eso, como tú dices, fue arreglado, y bueno, a tal punto de que ninguno de los criminales, porque el Chigüire Bipolar sacó una noticia tan real que ya tú dices, bueno, es que todas las noticias en Venezuela parecen sacar el Chigüire Bipolar, algo así como que gobierno de Venezuela asegura que meterá presos a los presos que ya estaban presos En Tocorón. en Tocorón. Y entonces tú lo contrastas con la realidad de los presos políticos, el aislamiento, el hambre, las torturas, y tú dices, mira, realmente estamos en una sociedad y en un sistema bastante convulso y dañado. Maquiavélico, Eduardo. No tiene otro nombre, es maquiavélico. Totalmente. Bueno, ya hablar de los plazos y de soluciones que yo pueda proyectar o creerlo, bueno, lo iremos dando en otro momento. Yo quisiera saltar ya un poco antes de que nos siga agarrando y pisando el tiempo a lo que es el tema internacional. Una de las cosas importantes que me parecen bastante puntuales y sí, pues válidas a resaltar en este programa es el tema de la migración. Porque hablaba con un amigo periodista en Estados Unidos y él me decía, Eduardo, es que ustedes en Europa, para el que no lo saben, yo estoy en España, en Europa ustedes están bien porque ya no hay problemas de migración. Y no es así. Alemania el día de ayer levantó tremendas alarmas y está solicitando a la Unión Europea, además de que se está declarando en crisis, porque en lo que va de año ya ha recibido casi 3 millones de desplazados entre entre la guerra de Ucrania, entre las personas que vienen de la África subsahariana y llegan a Alemania, casi 3 millones. Entonces ellos dicen, lo que nosotros podemos manejar es solo 200.000 al año. Holanda, Bélgica, Noruega, la mayoría, la línea de los países nórdicos, todos están teniendo políticas migratorias más restrictivas. Lo de Francia también ya se ha ido de las manos. Acá en España, yo digo que hay un problema, aunque un problema pudiese ser solución, porque realmente España y otros países dependen de que venga gente de afuera a trabajar para poder soportar lo que es un sistema de pensiones. Hay pocos índices de nacimiento. Pero tú lo hablabas y lo vas a complementar ahora. Todo tiene que ser de una manera estructurada. Estas olas por malos gobiernos, por malas gestiones que inundan los países que están medianamente organizados, está causando un daño terrible en plazos inmediatos, medianos y largos. Por favor, bueno, además que tú estás en uno el ojo del huracán cerca de New York en Estados Unidos, ¿cómo está eso allá? Bueno, Eduardo, mira, yo complementando los dos temas, porque un tema va concatenado con el otro, a pesar de que no pareciese, pero es así. Para mí, y esta opinión que voy a dar es totalmente mía, o sea, no es infundada o algo por el estilo, pero para mí lo de la toma de Tocorón fue una cortina para que el niño guerrero y sus secuaces emigraran a otro país. ¿Qué otro país? No lo sé, realmente no tengo la menor idea, pero no es descabellado pensar de que todo esto es un plan para seguir alterando ciertos países. Hay muchos países en la mira del régimen de Maduro para desestabilizar, como lo han venido haciendo en todo el continente americano.
aparte de eso, obviamente está la migración que es de de aquellas personas de la sociedad venezolana y de la sociedad del mundo que está huyendo de las malas gestiones y de las malas políticas de sus países. No es nada más Europa, es también, aquí por lo menos Estados Unidos, en este hemisferio, es el sitio donde más la gente pues busca progresar o busca tener las posibilidades que en sus países no tenían. ¿Qué ocurre con Nueva York? Nueva York desde 1980 promulgó una ley en la cual toda persona que llegue ahí, sea ciudadana o no, es merecedor de un techo. Por ende, o sea, esta es una ciudad o un estado santuario. Por ende, el migrante que llegue, pues debe ser atendido por el Estado. ¿Qué ocurre con esto? Aquí hay una burocracia para poder tú tener lo que es tu Social Security o tu seguro social, disculpen, y tu permiso de trabajo. Esto dura, tú puedes llegar hoy de manera legal o de manera ilegal por la frontera sur, pero ambos son personas que merecen la misma oportunidad y las mismas atenciones. Entonces tú para solicitar el permiso de trabajo y el social, tú tienes que esperar a veces hasta 200, 300 días, un año incluso. Entonces en ese periodo de tiempo en el que tú no puedes laborar o que tú no puedes trabajar de manera legal, tú dependes de las ayudas del Estado. El alcalde de Nueva York decía que están estimando el gasto de 12.000 millones de dólares por los próximos 3 meses. Oh, me disculpan, aquí... Un pasa que- problema ahí. Sí, sí. Te quitaron la luz. Sí, ya va. Si quieres, sigue, complementa tú, Eduardo, para yo poder Vale, perfecto, mirar. arregla ahí eso. Sí, es que No, ya es por bueno. movimiento, es por sensor de movimiento, me disculpan. Es sensor de movimiento. Y si no Sigue la veo. línea. Pensábamos que estabas en Maracaibo. Sí, oye, sí, bueno, tenemos efectos especiales. Y bueno, el alcalde de Nueva York está estimando 12.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Él estaba diciendo que una sola noche de albergue para los migrantes que hasta ahorita han llegado son más de 9 millones de dólares. Entonces, ningún país, ninguna sociedad está habilitada o está en la capacidad de poder atender tanta migración de manera irregular. Los países tienen que tomar acciones para regular la entrada, porque también a mí me consta que han venido personas, miembros del DGCIM, miembros del SEBIN, infiltradas en la huida, en la estampida de los venezolanos, por lo menos para dar ejemplo, y no Pero me... Petro dijo, tú estás equivocado, Luis, porque Petro en la ONU dijo que es por el cambio climático. Y Lo por de las la migración sanciones, y por las no es sanciones. por mala gestión, ni por el comunismo, ni por el socialismo que ha devorado a las sociedades, Te voy no. a decir algo, te voy a decir algo. En Nueva York, ahorita en New York, hay 3 países que obviamente están en la cúspide de asilo, o sea, o de solicitud de asilo o refugio. El 41% se lo lleva Venezuela, el 18% se lo llevan Colombia y Ecuador, Colombia y Ecuador, y el resto son países centroamericanos y africanos. También hay mucho ruso y mucho chino, como lo dijimos en el pasado, pero todavía no representa ni siquiera un 2 O ni un sea que 3%. si masificamos, estamos hablando que la mayoría de los migrantes vienen de sistemas comunitarios, comunistas y socialistas. Totalmente. Pero bueno, eso es que tú y yo somos pagados por el imperio y por Trump y por todo este tema. El tema de la migración definitivamente hay que irle poniendo un coto, y no porque las personas no salgan. Imagínate, hace poco un estudio decía que ya somos 8.500.000 venezolanos fuera del país, pero el 31% que está allá está desesperado y buscando la manera de salir. Es decir, que muy probablemente de los 20 millones, 23 millones de venezolanos que quedan allí, el 30%, es decir, unos 6 millones más de venezolanos están deseosos y en trámites por salir. Ahí sí estamos hablando de que sin precedentes será la mayor movilización o el mayor éxodo que ha habido, mira, en la historia, y Bueno, sobre todo por una mala gestión. hay mucha gente que compara este éxodo venezolano con el éxodo de Mariel. No sé si tú recuerdas, en el año, no recuerdo el año, que fue del puerto de Mariel por Cuba, cuando unos ciudadanos cubanos tomaron por asalto la embajada de Perú, y pues Fidel pidió a Perú que le entregaran esos asaltantes y estos dijeron que no y le ofrecieron asilo. Entonces Fidel en reclamo dijo, bueno, está bien, los que se quieran ir que se vayan, y abrió el puerto de Mariel
entre el 15 de abril y octubre, no recuerdo el año, me disculpan, y ese éxodo fue más o menos de 150.000 cubanos, representando, creo que era un 10%, un 9% de lo que Claro, era la sociedad y cubana estamos en ese hablando que momento. Cuba en ese momento difícilmente llegaba a los 10 millones de habitantes. Correcto. Entonces, mucha gente está comparando al éxodo venezolano con el éxodo cubano, los Marielitos. A ellos son conocidos aquí como los Marielitos porque se vinieron por el puerto de Mariel, pues. Bueno, lo que tenemos entonces en ciernes es migración y políticas migratorias restrictivas que van a hacer que colapse, bueno, o esperemos que no, pero que colapsen tanto los países receptores como los países que sirven de tráfico, tipo México. Bueno, Luis, mira, como siempre el tiempo nos apremia, no quería cerrar sin antes dar unas noticias sobre la guerra de Ucrania. El día de ayer también las fuerzas especiales de Ucrania confirmaron que el viernes de la semana pasada dieron de baja al comandante naval de la flota naval del Mar Negro, se llama Víctor Sokolov. Rusia no lo ha negado, tampoco lo ha afirmado. Igual dicen que en ese bombardeo que ocurrió en Sebastopol, al parecer la defensa antiaérea rusa no está funcionando muy bien porque en Sebastopol, que estaba el cuartel general naval de las fuerzas rusas, pues la inteligencia ucraniana se hizo de esta información donde sabían que se iban a reunir y murieron junto con Sokolov 34 oficiales entre rangos medios y altos mandos. De igual manera, ayer también un misil ucraniano impacta en Kursk, en uno de los cuarteles del servicio secreto ruso. En contraprestación, pues obviamente también Rusia continúa bombardeando algunas ciudades ya tomadas o recuperadas por Ucrania. Sin embargo, hubo 2 muertos el día de ayer. Sin embargo, bueno, al parecer estas alianzas que ha tenido Ucrania con Estados Unidos, con otros países acá en Europa y en el mundo, lo ha ayudado a fortalecer y bueno, tienen hasta el momento una defensa antiaérea bastante robusta. Bueno, Luis, ya para finalizar, recordemos la huelga de hambre de los muchachos, los presos políticos que existen y que ahora en este circo electoral a nadie le conviene recordar. Recordamos y apoyamos toda nuestra fuerza al mayor Ricardo González, al capitán de corbeta Carlos Maxotay y a Antonio, a Escola Lugo. Va a ser hasta la semana próxima. Luis, vamos a hablar, por favor, dinos ahí ahorita está en boga el tema del Esequibo, es un tema bien interesante. La semana que viene creo que deberíamos abordarlo de una manera más profunda. Claro, y hacerlo con línea histórica, hablando bueno, o hasta antes del laudo de París, todo. Yo estoy interesado por ver cuál es la posición del régimen, ya que el principal aliado de la Guyana francesa como gobierno es Cuba. Lo recibió ayer o anteayer, el gobierno cubano recibió el primer ministro de Guyana, entonces quisiera ver cuál va a ser la posición ahora del régimen. Es interesante, está interesante y, ojo, es algo que se veía venir. Acuérdense que, bueno, que en la Guyana está, donde están explotando petróleo, es petróleo extraligero, uno de los petróleos, uno de los tipos de petróleo más caros del mundo, porque bueno, no necesita tanto proceso para realizar los productos que a la larga salen a la venta o son vendidos. Y nada, Eduardo, se nos acaba el tiempo. La semana que viene nos espera un buen programa. Agradecido de verdad contigo, agradecido con la audiencia de Factores de Poder y mi solidaridad con los muchachos que están en huelga de hambre y con todos los prisioneros políticos. Jamás son olvidados. El martes pasado fuimos a un evento en el Times Square donde con realidad virtual se pudieron observar más o menos cómo son las torturas y pues a qué es sometido el prisionero político o el disidente del régimen de Nicolás Maduro. Hermano, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y bueno, gracias a todos. Buenas noches. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.